Inclinemos, hermanos, nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora. Oremos. Venimos ante ti, Señor, deseosos, urgidos, ansiosos, Señor, porque tu palabra se acerque a nuestro corazón, a nuestros oídos, a nuestra mente, y penetre, Señor, en todo nuestro ser para que esta palabra tuya florezca y dé el fruto, Señor, que tú esperas. Permite, Señor, que sea tu Espíritu el que reavive, el que ponga esta palabra, Señor, en cada corazón para que juntos podamos, Señor, ser alimentados por ella y podamos producir el fruto que viene de tu voluntad. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Como ya se habrán dado cuenta, hemos repetido ahí el tema del domingo anterior en el boletín, pero en la portada aparece tal cual el título de la reflexión de este día, que se basa en el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 5. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, que es lo que dice el versículo 10. Este versículo será la consigna para todo este mes de marzo, en cuyo interior también se encuentran los días de cultos de Semana Santa, de tal forma que prácticamente solo estos 2 domingos tendremos la reflexión sobre este tema y los siguientes días, tal como están ya programados, anunciados, pues nos dedicaremos especialmente los días 20 al 27, estaremos recordando, estaremos llevando a cabo los cultos correspondientes. Les voy a pedir que tengan ahí abierto el pasaje o la portada del boletín tal como lo tenemos, especialmente para darnos cuenta de cómo esta carta del apóstol Pedro representó un estadio, una etapa muy relevante durante la redacción del Nuevo Testamento para conseguir que esta orientación, que este ideal, que este propósito mayor que tenía la Iglesia en aquellos años de ser consolidada, de ser, como dicen esos 4 verbos que son bastante sólidos y bastante contundentes, la Iglesia tenía que ser perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Son bastantes cosas las que aparecen en este versículo 10. Pero antes de llegar hasta ese punto, tenemos que recordar algunos aspectos relacionados con todo lo que esta carta significó, con todo lo que esta carta quiso hacer en el contexto del desarrollo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Las comunidades que se establecieron alrededor de la figura apostólica de Pedro están bien ubicadas en el comienzo mismo de la primera carta que lleva su nombre. Por eso es que les pedía que nos acercáramos incluso al comienzo de la primera carta, del texto, y pudiéramos ver cómo el propio apóstol se dirige, en el primer versículo de su carta, se dirige, como él dice, a los expatriados de la dispersión en 5 lugares muy concretos de la época, 5 sitios geográficos muy específicos que aparecen allí mencionados. En primer lugar se menciona el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos 5 lugares se corresponden, según lo vemos en el libro de los Hechos, a aquellos territorios de donde habían llegado personas en el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, que habían llegado desde la diáspora y que escucharon la predicación del propio apóstol Pedro en aquella oportunidad. Estamos hablando de territorios que hoy se encuentran ubicados en Turquía, la actual Turquía, y que se encontraban precisamente en el norte de esa región conocida en la época del Imperio Romano como el Asia Menor. Esa región también había sido la cuna y el centro del culto a los emperadores romanos, lo cual también es muy relevante. En esos territorios convivían, no siempre llevándose bien, distintos pueblos. Se encontraban las culturas originarias, grupos nativos que conformaban los sectores rurales del campo, y sus costumbres particulares no son tan conocidas hasta nuestro tiempo,
e incluso su lengua, la lengua que hablaban, se ha perdido. Estos receptores de la primera carta del apóstol Pedro eran personas que a efectos sociales y legales residían en esos territorios, pero no tenían derechos de ciudadanía. Como lo vamos a ver en el pasaje mismo, se encontraban fuera del orden doméstico, fuera de la casa, era el término que se utilizaba, y estas comunidades estaban formadas por personas desarraigadas y sin derechos plenos para ejercer en el imperio de la época. La situación social los ubicaba entre los pobres, eran habitantes de segunda categoría, no formaban parte del pueblo reconocido, del pueblo institucionalmente organizado, sino que estaban fuera de los espacios de la decisión política, no influían en las determinaciones de los gobiernos de su región y mucho menos en las determinaciones del Imperio Romano. Estas personas incluían a pobres de las zonas rurales, mayormente nativos, que dependían directamente de enclaves, de sitios organizados en las ciudades. En otras palabras, para ellos estaba negado el reconocimiento o el prestigio social que daba el origen tan apreciado en la política y en la cultura romanas. Daremos un vistazo muy rápido a los 4 primeros capítulos de la primera de Pedro, para llegar de esa manera lo más rápido posible al capítulo 5. La situación de estos lectores primeros de la carta es peculiar, es compleja, pues al no tener derecho de ciudadanía tampoco participaban en la religiosidad dominante y sufrían de la desconfianza de sus vecinos y también del acoso del Estado, tal como se evidencia en varios lugares de la carta. Se dice que muchos de ellos podían ser considerados como exiliados en su propia tierra. En el capítulo 1, de hecho hay que recordar la frase que aparece en el 1:1, donde se refiere a los lectores de su carta como expatriados de la dispersión. No se refiere necesariamente a personas judías, se refiere a personas que estaban, como hemos dicho ahora, desarraigados de su origen y que enfrentaban precisamente esa desconfianza y ese acoso. En este capítulo 1, los lectores reciben la exhortación a vivir una vida nueva y santa. En este capítulo, especialmente los versículos 13 al 25 hasta el final, reciben esa exhortación, versículo 13, para ceñir los lomos del entendimiento y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. En el capítulo 2, se les recuerda que forman parte del pueblo de Dios como piedras vivas, versículos 4 al 8, y que constituyen en los versículos 9 y 10, versículos famosos, un auténtico sacerdocio real, porque han sido llamados para representar las grandezas del Señor. En el capítulo 3 se aplican los valores del Evangelio de Jesucristo a las realidades cotidianas, en los versículos 1 al 7, y además se les exhorta a tener una conciencia limpia. Esta parte es muy importante, a tener una buena conciencia delante de todos, precisamente para poder resistir el acoso, la persecución. Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no tengan temor de ellos, ni se conturben. Versículo 15, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese versículo 15 es muy importante. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y el versículo 16 subraya lo de la buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, como delincuentes, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque en el Imperio Romano había una serie de personajes, había una franja cultural que buscaba evidenciar algunas prácticas de los cristianos de esa época. Se les acusaba de ateos, se les acusaba de practicar diferentes rituales extraños, exóticos, y se les quería ridiculizar, sobre todo en los espacios más intelectuales o más reconocidos o de mayor nivel,
A los cristianos se les quería cuestionar profundamente en todo lo que hacían. Por eso este capítulo 3 es muy importante en ese sentido. Había que mantener una buena conciencia, había que dar un excelente testimonio, no solamente por imagen, sino que además había que tener una práctica ética y moral intachable para que pudiera darse un buen testimonio del Evangelio. El versículo 17 lo dice muy bien, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si los creyentes verdaderamente practicaban el mal o eran reos de algún delito, le daban toda la razón al imperio para la persecución, para la campaña de odio y de rechazo de la que eran objeto. En el capítulo 4, los creyentes son llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios, versículos 1 al 11, y también a padecer dignamente como cristianos que son. En el versículo 12 del capítulo 4 se subraya: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. No es casualidad que sean hostigados, perseguidos o acosados, no, sino gócense, versículo 13, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. El versículo 14 y todo el resto de la carta relaciona esos padecimientos, esas persecuciones y el rechazo, todo lo relaciona el apóstol Pedro con la figura de Cristo, con la figura de aquel que también padeció, dice el versículo: si son vituperados, si son ofendidos por el nombre de Cristo, son, ¿qué cosa? Bienaventurados. Es una bendición, es una cosa grandiosa reconocer que por causa del nombre de Cristo se experimente toda esa circunstancia, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, el Señor es blasfemado, pero por ustedes, por causa de ustedes, es glorificado. Y otra vez, el versículo 15 subraya lo mismo del capítulo anterior. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Otra vez la insistencia. Si el creyente es atrapado, si es tomado con las manos en la masa, como decimos, se desactiva por completo la capacidad ética, el impacto moral que pueda tener el Evangelio en la sociedad romana para producir algún cambio, y se le da toda la razón a los perseguidores. Uno de esos personajes que es citado en los estudios sobre la primera carta de Pedro fue un historiador reconocido en la antigüedad que se llamó Plinio. Plinio, un nombre un poquito raro, ¿no? Plinio. Plinio le escribió una carta al emperador Trajano. Trajano fue uno de los emperadores de esta época que tenía sentimientos ambiguos hacia el cristianismo. Le llamaba la atención por qué se querían diferenciar de los judíos. A los judíos los tenían más que ubicados en su tierra, en su territorio y en los lugares donde se habían establecido, los tenían más que ubicados. Pero cuando surge la secta seguidora de Jesucristo, como ellos decían, cuando surgen los nazarenos, cuando empieza a haber comunidades diferenciadas en tantas ciudades del imperio, el propio emperador y su séquito y su corte y demás personas ligadas a él se preguntaban por qué, a qué se debía la extrañeza de este grupo, cuál era la circunstancia que ellos vivían y por qué razón predicaban y hablaban de una manera diferente. Pues bien, Plinio, este historiador de la corte, porque tenía mucha cercanía con el emperador Trajano, Plinio le escribe una carta y le refiere cómo ha estudiado por su cuenta. Plinio se ha propuesto tratar de comprender cuál es el comportamiento de algunos cristianos del momento. Y le cuenta algo que para nuestros tiempos sería terrible. Plinio prácticamente secuestró a 2 esclavas romanas que se decían creyentes en Jesucristo, las secuestró, las torturó, y a través de ese mecanismo que a él le pareció una especie de método aceptable y adecuado para tratar de comprender la conciencia cristiana, como consecuencia de ese terrible hecho, le escribe al emperador y le dice: ciertamente estas personas tienen un lenguaje distinto,
Tienen un mensaje propio que los caracteriza, y lo que más llama la atención de ellos son dos cosas: la fidelidad a ese Señor al que se refieren siempre, que es Jesucristo, y su integridad moral. Estas dos esclavas que secuestró, torturó e interrogó de manera odiosa y pesada Plinio, estas dos esclavas eran consideradas ministras en su comunidad. Es la palabra que se usa, ministras. No se sabe si pastoras o diaconisas o ancianas de iglesia, son caracterizadas como ministras, y él las toma en serio después de haberlas maltratado, porque así lo fue, así las trató mal. Reconoce esas dos características fundamentales. De tal forma que cuando se estudia la primera carta de Pedro y se contrasta con esa carta que escribió Plinio al emperador Trajano, aparece esa coincidencia con lo que la primera carta del apóstol quiso colocar en la conciencia de estos creyentes, especialmente con esta realidad tan dura que tenían que afrontar, que era padecer dignamente como cristianos que son. Versículo 17 del capítulo 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol es duro al plantear estas circunstancias distintas, características, y termina el capítulo 4 con estas palabras: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, que es de rigor, y el término del versículo, que es: hagan el bien, practiquen el bien, sean moralmente intachables, sean reconocidos como íntegros en todo lo que practican y realizan, para que el mensaje cristiano, su capacidad de transformación, el impacto que pueda tener, no se desactive y haya un respeto moral hacia lo que ustedes representan. Exactamente lo que plantea Plinio en esa famosa o no tan famosa carta que le dirige al emperador Trajano. Le da un buen testimonio de los creyentes, especialmente a partir de la experiencia de esas dos mujeres que eran esclavas, que siguieron siendo esclavas y de cuyo fin lamentablemente no se tiene noticia. Pero Plinio hizo eso. Muy bien, llegamos al capítulo 5 entonces. Este capítulo 5, con el que cierra la carta, en realidad es como una conclusión y un cierre muy característico del apóstol Pedro. Es la primera ocasión en que él escribe, y él les dice especialmente en este primer versículo: esto es lo que les pido a quienes los dirigen. En la traducción que usamos ahora ya no se usa la palabra presbíteros, que es la que se usa en el original, cuando se dirige a los ancianos. Me dirijo a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros, con quienes yo comparto la tarea y soy testigo de la pasión de Cristo. El gobierno presbiteral, digámoslo así, para que no nos confundamos, ni digamos que ya había un gobierno típicamente presbiteriano en el siglo I, hablemos de un gobierno presbiteral, gobierno de ancianos en el modelo del Antiguo Testamento. Es un gobierno presbiteral, es un gobierno colegiado, es una autoridad que circula y un poder para el servicio que circula entre ellos. Versículo 1, somos partícipes todos también de la gloria que está a punto de revelarse. Esto es parte del lenguaje apocalíptico del apóstol Pedro. Hay una expectación, hay un sentimiento, hay una expectativa de que la gloria del Señor está a punto de revelarse y que va a manifestarse por todas partes del imperio, y todo mundo va a ser testigo de la obra de Dios en el mundo. Era una expectación sincera, profunda, había una fuerte creencia entre los creyentes, empezando con el apóstol, de que inminentemente podría haber una revelación mayúscula, una revelación grande e impactante de la obra de Dios en el mundo. Eso estaban esperando. Pero mientras eso sucede, versículo 2, el apóstol plantea en correspondencia con su colega el apóstol Pablo la otra parte, la otra vertiente de la manera en que la iglesia debe comportarse en el mundo. El apóstol Pablo, precisamente por la tardanza, como dice él, como algunos tienen por tardanza
que el Señor no se manifiesta y no vuelve otra vez, la segunda venida no se ha realizado, dice San Pablo, como el Señor no viene, tenemos que inventarnos una ética. Tenemos que inventarnos como creyentes dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos que inventarnos una moral propia que pueda ser característica y encerrada y englobada como auténtica ética cristiana. ¿Qué se espera de los cristianos? Y San Pablo lo que le decía a los creyentes, particularmente a los de Éfeso, les decía: sean ustedes ya desde el presente lo que serán llamados a ser en el futuro escatológico de Dios, en el reino de Dios, en la plenitud de los tiempos. Cuando el Señor venga y se los lleve a su presencia, cuando estén con Él, entonces alcanzarán la plenitud. Pero eso que somos llamados a hacer, le dice el apóstol Pablo a los Efesios, eso ya debemos serlo desde ahora. Por eso la espiritualidad, la ética, el comportamiento moral de los creyentes aspira hacia ese futuro de Dios que está por venir. Eso lo realizó San Pablo. La ética cristiana como una ética provisional, entre comillas, porque el Señor no viene, o no venía en ese tiempo, y se termina el Nuevo Testamento y no llegó, y avanzan 2000 años de historia de la iglesia y no llega, y entonces la ética cristiana ya no es tan provisional. Tiene que ser una ética y tiene que ser la conformación de una serie de valores evangélicos que le permitan a los hijos e hijas de Dios sostenerse en el mundo, responder moralmente y socialmente en el mundo y estar a la altura de las exigencias de su Señor y Maestro. Esa tarea la hizo San Pablo. San Pedro, ¿qué hace? Versículo 2. Se dirige a los gobernantes y dirigentes de la iglesia, a los presbíteros, a los ancianos, y les dice: apacienten el rebaño de Dios confiado a cargo de ustedes, apaciéntenlo, cuídenlo, transmítanles la voluntad de Dios al pueblo, cuídenlo, no a la fuerza o por una rastrera ganancia. Es fuerte el lenguaje que usa el apóstol Pedro. De modo que si el apóstol Pablo había insistido en que la iglesia tenía que crear una ética provisional, una moral propia mientras el Señor viene, ahora el apóstol Pedro lo que hace es afirmar que la iglesia, como cuerpo de Cristo, como comunidad del pueblo de Dios, tiene que crearse a sí misma una pastoral también provisional. El príncipe de los pastores, dice la versión que hemos usado antes, aquí le llama el pastor supremo, ¿sí?, que está por manifestarse, versículo 4, el día en que se manifieste el pastor supremo, recibirán ustedes el premio imperecedero de la gloria. Es el pastor de la iglesia, es el dueño de la grey, es el responsable absoluto de la iglesia, pero esas mediaciones humanas, esos intermediarios humanos, no tienen que ser mercenarios, dice el apóstol Pedro. Tienen que hacer el trabajo como Dios quiere, no como dictadores sobre quienes estén a cargo de ustedes, sino como modelos del rebaño. No sé si algunos de ustedes pudieron ver el programa del martes en el Canal 11, sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, en el que estuvimos y participamos. Ya después de transmitido el programa y después de haber comentado y discutido algunos aspectos relacionados con este punto en particular, nos vamos enterando de cierta iglesia que hay por ahí, que puede ser ubicada en las redes sociales, cierta iglesia que regaña a sus fieles cuando ofrendan monedas y reprenden a los fieles porque ofrendan monedas. No, el Señor no quiere monedas. Las monedas hacen mucho ruido y eso al Señor le molesta, dice. Nuestro hermano Rodolfo Espinosa encontró ese dato por allí en una red social. No, el Señor exige y reclama que únicamente se ofrenden billetes. Y mientras de mayor denominación sean, mejor. Y lo dicen en serio, no es una broma. El Señor se ofende cuando damos en la ofrenda monedas. Claro, si son centenarios no hay problema, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. ¿Perdón? Sí, claro. Hasta el ruido es más agradable, el ruido que hacen. Pues bien,
El apóstol Pedro habla de una pastoral provisional, entre comillas, así como la ética de Pablo era provisional. Esta pastoral provisional consiste en esos dos elementos. Primero, no debe depender de la materialidad, no debe de depender solamente del salario que pueda obtener la persona responsable del pastorado. Estos ancianos, estos dirigentes de iglesia, tienen que seguir el modelo de Cristo como pastor. Es un pastor supremo, es el pastor absoluto de la iglesia, es el dueño de la grey, pero él delega, él deriva, él transfiere ese trabajo absoluto e inigualable que es el suyo, lo transfiere a estas personas que están frente a la iglesia. El versículo 3 es muy importante en términos del uso del poder, del uso de la autoridad, de la manera en que debe llevarse a cabo ese servicio en la iglesia. No como dictadores sobre quienes estén a cargo de ustedes, sino como modelos del rebaño. El apóstol Pedro le copia, le imita en algún sentido algunas de las afirmaciones de Pablo, lo dice a su manera, lo hace a su modo, pero él lo que sugiere es que esos pastores, presbíteros o dirigentes de las comunidades que no eran templos todavía, sino únicamente casas, porque es el gran modelo de la primera carta de Pedro. La iglesia es una casa en construcción. La iglesia es una casa colectiva en construcción permanente. La iglesia se está construyendo, es un edificio construido permanentemente como parte de ese grupo de piedras vivas que van a edificar el templo de Dios. Eso es la iglesia. Pero para llevar a cabo ese trabajo, dice San Pedro, el apóstol Pedro, los propios dirigentes tienen que ser modelos del rebaño. Tienen que ser ejemplos para él. Tienen que transmitir con su propia vida, con su propia espiritualidad, con su propia manera de entender y de vivir el evangelio, sobre todo de vivirlo, tienen que transmitir modelos, figuras que la propia iglesia quiera imitar para poder estar en la línea de la obediencia al evangelio. Por eso el versículo 4 cierra otra vez con esa visión escatológica en el futuro, el día en que el pastor supremo, el príncipe de los pastores, se manifieste, cuando regrese, cuando se lleve a cabo esa segunda venida, recibirán ustedes un premio imperecedero de la gloria. No hay pastores o presbíteros o dirigentes de iglesia que tengan ni la posibilidad en absoluto, ni en sueños, de ser ellos los dueños de la grey. En absoluto. Nadie, ninguna persona puede arrogarse el derecho que tiene el Señor Jesucristo de ser dueños de la grey. Por eso ahora que estamos muy cerca ya de los festejos de los 500 años de la Reforma, tenemos que recordar y a veces hasta agachar el rostro para reconocer y ver cómo el hecho de que algunas iglesias protestantes evangélicas lleven el nombre de sus fundadores, de hecho atenta incluso contra la propia tradición protestante. Las iglesias luteranas, por ejemplo, no tendrían por qué llamarse luteranas. Las iglesias calvinistas tampoco, las iglesias wesleyanas, porque hay un resabio, porque hay una marca, porque hay una referencia histórica y cultural que tiene que ver con esos nombres que asume la iglesia, pero que a veces no refiere con toda su intensidad lo que la iglesia debe ser. Los nombres de las iglesias, ya lo hemos dicho otras veces, no son más que accidentes históricos, son accidentes culturales. Son situaciones coyunturales que se dieron, se asume ese nombre y pues no hay más remedio que mantenerlo en algunas circunstancias y en otras quizá cambiarlo, quizá sustituirlo, quizá asumir de otra manera lo que la iglesia es. Porque el día que se manifieste el pastor supremo, ¿qué va a pasar con los nombres de las iglesias? Pues todos van a ser suprimidos, eliminados y lo único que queda es el nombre del propio Dios a través de su Hijo en su iglesia. Todo eso está contenido en estos 4 primeros versículos del capítulo 5. Sólidamente el apóstol Pedro quiere consolidar a esta comunidad y se dirige a la vieja generación. No son solamente ancianos de cargo, también son las personas mayores de la comunidad los que están presidiendo y dirigiendo a la iglesia. Porque en el versículo 5 aparecen los jóvenes. En cuanto a ustedes, jóvenes,
la primerísima exhortación, y que no es diferente a los demás códigos de moral y de ética que había en otros ambientes, especialmente en el ambiente estoico, porque los estoicos tenían muchísima influencia en diálogo con las iglesias cristianas para definir los códigos, las tablas de moral. Lo primero que se le recuerda a los jóvenes es, de rigor, ¿cuál? ¿Cuál es el mandamiento aquí? La exhortación: respetar a sus mayores, respetar a la generación anterior, respetar a sus padres, respetar a sus abuelos. Pero hay que tener mucha atención con lo que viene después. En ese sentido, el apóstol Pedro no estaría diciendo nada diferente a lo de los códigos morales de aquellos filósofos. Estaría exactamente igual, no habría diferencia, porque allá se hablaba de los jóvenes y se les exhortaba y se decía: ¿cuál es el papel de las nuevas generaciones en nuestra sociedad? Decían los filósofos: el papel de las generaciones nuevas en nuestra sociedad es obedecer, punto, y callar. Esa era la postura de los filósofos antiguos. Las nuevas generaciones no tienen casi derechos, no pueden hablar, no pueden expresarse, ni mucho menos pueden mandar o rebelarse ante lo que sus mayores les dicen. Así eran los códigos estoicos, duros, directos. Es más, había momentos en que los códigos de moral estoica ni siquiera se dirigían a las nuevas generaciones. No los tomaban en cuenta, no se les preguntaba su parecer. Su única función en la sociedad romana de la antigüedad era someterse y callar. Nada más. El apóstol Pedro no dice solamente eso. La primera parte parece y entra un poco en ese esquema, pero la segunda no. La segunda parte de la forma en que se dirige el apóstol Pedro a las nuevas generaciones es muy relevante para la construcción de la iglesia entonces y ahora mismo. Que la sencillez presida ¿qué? Sus mutuas relaciones. Mutuas relaciones con los mayores. Los ancianos que dirigen la iglesia, la generación anterior, la que está al mando y la que tiene el control de las cosas, pero también la nueva generación que viene detrás. La sencillez debe presidir esas mutuas relaciones. Porque Dios, dice, la segunda parte del versículo 5, Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. Y aquí cita el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro entonces empieza a matizar la sumisión absoluta de los jóvenes, el estarse callados, el someterse y no rebelarse. Versículo siguiente: así que sométanse al poder de Dios para que Él los encumbre en el momento oportuno. Se respeta a los mayores, muy bueno el verbo, muy claro, muy preciso, pero ¿ante quién deben someterse únicamente? Al poder de Dios. Eso es lo que muchas veces, y en la antigüedad era muchísimo más grande la dificultad, las antiguas generaciones a veces no logramos entender. La capacidad, la experiencia, el conocimiento, el habernos curtido o haberse curtido en las lides de la vida cotidiana y de todo el esfuerzo específico de la tarea de la iglesia, no descarta, no cierra, no bloquea la posibilidad de que ahora las nuevas generaciones también tengan un papel claro, diferente, creativo y sobre todo refrescante de lo que debe ser la vida de la iglesia. Sométanse al poder de Dios para que Él los encumbre en el momento oportuno. Él sabrá cuándo. Aquí evidentemente el apóstol se está refiriendo a esa ansia, ¿no? A ese deseo, a esa urgencia de los nuevos grupos cristianos, de gente más joven que ya desea incluso estar al frente de la iglesia. Y la vieja generación parece que como a veces como que no quiere soltar el poder, ¿no? No quiere soltar el control, quiere tener todo de este lado, y los otros pugnando por llegar y por representar y por avanzar para poder estar al frente de lo que la iglesia es. El apóstol les pide calma, les pide paciencia, les pide respeto para los mayores, sí, pero sumisión únicamente ante el poder de Dios para que Él los encumbre en el momento oportuno. A partir del versículo 7, ya para cerrar y concluir, el apóstol se dirige ya al resto de la comunidad
parte de los jóvenes, pero se dirige ya al resto y les dice: confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. No se dejen seducir ni sorprender. La seducción, la sorpresa, son dos formas de expresión del apóstol muy claras en relación con ese enemigo que está rondando como león, rugiente, buscando a quien devorar, a través de esos dos recursos: la seducción y la sorpresa. Seducción es engaño. Seducción es engañar con medias verdades o con medias mentiras. Seducción es dejarse caer, dejarse engañar por el entramado de diferentes argumentaciones y de diferentes formas de pensar. Esa es la seducción. Y la sorpresa. Hay que estar prevenidos para esas sorpresas que se vienen sin un anuncio de antemano. Y por supuesto él identifica muy de su época al diablo, que es enemigo de ustedes, que está rondando y ante el cual, versículo 9, hay que tener una postura firme en la fe. Resistan lo firmes en la fe. Y luego viene al apoyo de los demás hermanos, viene en busca del apoyo de los demás, conscientes de que los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Hay que recordar que no estamos solos en el mundo. Por supuesto, con la presencia del Espíritu, sin duda alguna, pero también con el peso comunitario de la Iglesia por todas partes en este planeta. Hay un pueblo de Dios repartido por todas partes. Ese pueblo de Dios resiste, enfrenta las mismas exigencias de nuestro Dios, las mismas que tenemos hoy aquí y ahora, son las mismas exigencias que enfrenta el pueblo de Dios por todas partes. Ellos que están dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. No es mal de muchos, consuelo de tontos, no. Es el hecho de reconocer que la presencia misma en el mundo del pueblo de Dios es un reclamo, es una exigencia, es una protesta también para que el mundo pueda ser mejor de lo que es. Una de las funciones de la iglesia en el mundo es precisamente recordarle a este mundo que estamos esperando que venga el reino de Dios y que no nos satisface cómo está el mundo hoy. Ya les podemos decir hoy con toda certeza el nombre de la persona a la que nos referimos hace 8 días, Gonzalo Contreras. Fue entrevistado durante la semana por una estación de radio aquí en México. Contó su historia, quizá algunos lo escucharon por ahí, y ya se dieron cuenta de lo que estábamos hablando hace 8 días. A lo mejor alguno de los presentes aquí oramos por él, no lo sé, puede ser. Pero ya se dieron cuenta ustedes de cómo está esa problemática. El abuso de poder, lo que pesa un apellido, lo que pesa un nombre, la injusticia institucional. Finalmente, después de la presión mediática, pues ahora sí los diplomáticos, ya pues el cónsul cuando menos ya se reunió con él tiene 2 o 3 días de salida de permiso, pero ya ha estado 3 años en la cárcel. Y como decíamos hace 8 días, siguiendo al periodista aquel, pues su error fue no apellidarse Moreira. Él se apellida Contreras Pérez, creo que es su segundo apellido, pues se apellida como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y entonces tuvo la desgracia, literal, la desgracia, de caer en las manos de un sistema al cual no le importaba hasta esta semana. La iglesia está en el mundo para mostrar la insatisfacción que tenemos porque el mundo todavía no está conforme a la voluntad de Dios. En la oración de intercesión oramos por los que gobiernan, nos quejamos con el Señor, le decimos: ve tú cómo está el mundo, como si no lo supiera. Pero al Señor, y lo sabemos, le agrada, le satisface ver que su pueblo tiene los ojos abiertos, que no los cierra, que no se engancha con el apoliticismo, que no es indiferente, que no es insensible y que es capaz de abrir los ojos ante lo que pasa a nuestro alrededor. A eso se refiere ese versículo 9. Resistan lo firmes en la fe. No se refiere este versículo solamente a estar firmes y constantes en la oración, lo cual está muy bien,
sino a evidenciar, a demostrar positivamente con los hechos de la justicia que procede de la fe, que este mundo sigue siendo contrario a la voluntad de Dios. En un momento vamos a concluir ya con esta reflexión. Y yo les quiero compartir, porque lo hizo muy bien nuestro hermano Néstor Míguez. Él hace un resumen, él saca de la primera carta de Pedro, en diálogo con la carta de Plinio que mencionábamos, el que secuestró a las 2 esclavas y las torturó. Él hace un diálogo entre esos dos textos y saca una confesión de fe de primera de Pedro. Grandiosa confesión que vamos a leer. Pero antes está el versículo 10, con el que cierra toda esta reflexión y la carta misma, y donde el apóstol le dice al pueblo de Dios: el Señor quiere hacer 4 cosas con ustedes, 4 grandes cosas. Parecen verbos repetitivos, parecen afirmaciones reiterativas, parece que son iguales, pero no son iguales. Y Dios, fuente de todo bien, la fuente absoluta de la moral, de la ética y de la bondad, ese Dios, fuente de todo bien, que los ha llamado a ustedes a compartir con Cristo, ¿qué? Así como los ha llamado a compartir sus sufrimientos. Eso no se le esconde a la iglesia en toda la primera carta. Aquí ya no lo menciona Pedro. Los ha llamado a compartir con ustedes su gloria eterna en el futuro. Después de estos breves padecimientos, los califica de breves, transitorios, no van a durar toda la vida. Cuando eso pase, va a ser 4 cosas. Aquí tenemos las 2 traducciones, las 2 versiones. En primer lugar, los restablecerá, los perfeccionará, los llevará a un estatus espiritual y moral impecable. Serán modelo de las sociedades humanas. Serán una tabla, serán una regla de medida contra la cual haya que contrastar lo que pasa en el mundo. Antes, hermanos, antes del CENTE y de la CNTE, mucho antes de eso, los mejores profesores de este país eran protestantes. ¿Cierto? Es una realidad. Los mejores docentes de este país, proporcionalmente hablando, eran protestantes. Y ahí tenemos la figura de don Moisés Sáenz. Moisés Sáenz fue el fundador de la educación secundaria en este país. Su capacidad intelectual, su capacidad educativa, el grado de conocimiento que él alcanzó a tener, hizo que se fuera becado a los Estados Unidos para profundizar, y a su regreso, él fue quien fundó la educación secundaria en este país, una educación indigenista, fue especialista en los indígenas. Su libro México Íntegro es una muestra de ello, y no solamente él, don Andrés Osuna, profesores presbiterianos, metodistas, bautistas, congregacionales, los mejores educadores de este país eran evangélicos. Pero algo le pasó a nuestras iglesias, hermanos. La iglesia se echó para atrás. La iglesia reculó, la iglesia renunció, la iglesia le entregó la educación al sistema posrevolucionario. Y hoy las iglesias, las escuelas que tienen las iglesias hoy, son únicamente para la gente bonita, para la gente que puede pagar esas escuelas caras. Y ahí está el Instituto Juárez, y ahí está la Fernando R. Rodríguez, y ahí está el Colegio Sara Alarcón, y otros colegios más, la Universidad Madero en Puebla, el Colegio Americano en Mérida, etcétera. La iglesia cayó desde antes de que llegara el sistema neoliberal y globalizante. La iglesia cayó en el error, en el pecado de renunciar a una educación que fuera ejemplo para la educación en todo este país. Y estamos hablando de años y décadas anteriores a estos sindicatos y a estos grupos que hoy vemos. Serán perfeccionados, dice. Serán puestos como ejemplo. Serán puestos como marca registrada. Serán el ideal para que alguien quiera decir: yo quiero ser como Albert Schweitzer, por ejemplo. Pastor, misionero, organista, teólogo, especialista en las escrituras, premio Nobel de la Paz.
nada menos. Dirigentes de las Naciones Unidas como Dag Hammarskjöld, que también fue evangélico. Él los perfeccionará, los llevará a la cumbre no para creerse la gran cosa, sino para ser instrumentos de servicio y modelos de cómo Dios puede hacer las cosas en este mundo. Segundo, así como los perfeccionará, los levantará, también los va a confirmar. El Señor va a ir confirmando incluso después de muertos, incluso después de sacrificados. ¿Qué pasó en esta semana del Oscar con todo el debate sobre los afroamericanos? ¿No era la misma lucha de Martin Luther King hace 50 años? ¿Y no sigue el mismo debate? ¿Y no hay un día dedicado al doctor Luther King en Estados Unidos por su lucha, reconocido oficialmente? El modelo ahí está. El modelo evangélico ahí está. En un país o en otro, que el que queramos, hay un modelo cristiano que afirma cómo el evangelio puede ser y debe ser la pauta para el comportamiento de una sociedad. Y eso no significa, como mucha gente piensa, que hasta que se convierta todo el mundo al evangelio, entonces ya va a cambiar el país. O que se convierta cuando menos una parte de la clase política para que entonces ya estemos bien. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Ni la clase política dominante se va a convertir el evangelio, ni tendremos una mayoría de cristianos en nuestro país. No sucederá eso. Pero precisamente porque no va a suceder, el molde, el modelo del evangelio, precisamente porque no van a pasar esas cosas, ese modelo sigue vigente, como dice San Pedro, porque Él los va a confirmar. El Apocalipsis a su manera también lo dice. Ellos mueren, padecen la persecución y son masacrados, torturados, como estas dos esclavas. Pero ¿qué testimonio le dieron estas dos esclavas a Plinio? Su amor a Jesucristo y su integridad moral. Cuando hablamos de integridad moral, hermanos y hermanas, tenemos que tragar saliva. Todos. Todos tenemos que tragar saliva, porque todos tenemos un talón de Aquiles, ¿verdad? Todos tenemos alguna parte en donde se quiebra esa integridad y entonces pues tenemos que ir a nuestro cuarto, a encerrarnos y a pedirle perdón a nuestro Dios. Porque se quiebra nuestra integridad. Porque decimos que queremos dar una imagen y en los hechos somos cómplices muchas veces de la inmoralidad, de la injusticia, de la falta de rectitud. Cuando ya no estemos en este mundo, ¿cómo será la memoria cristiana que dejemos, hermanos? En nuestras familias, en nuestros propios hijos, en los que nos conocieron. Ustedes saben que se hace mucho ese juego, ¿no? Si hoy murieras, ¿cómo quisieras que se acuerden de ti? Ay, pues ahí uno dice maravillas, pero en los hechos. Por eso estos ejemplos están ahí, serán confirmados, serán afirmados. Y el tercer verbo, que es el que más nos importa y es parte de nuestro tema de estos meses, Él los fortalecerá. Ya el tiempo no alcanza, hermanos, para explicar de dónde salió el verbo griego para esto que dice San Pedro. Es una historia interesantísima que tiene que ver con la mitología griega. De allí sacó el apóstol Pedro el verbo para decir que los va a fortalecer, que los va a hacer que no se muevan, que permanezcan, pueden tambalearse, pueden temblar, pero permanecerán fortalecidos por la obra de Dios, dice San Pedro. Y por último, los colocará sobre una base inconmovible, dice nuestra traducción. Los establecerá, no se moverán, quedarán fijos como cimiento de un testimonio que prevalecerá porque no depende de nuestras capacidades ni de nuestra propia sensibilidad, sino que depende de la obra de Dios. Les voy a leer la confesión que armó nuestro hermano Néstor Míguez, preciosa confesión, sacada de toda la carta de Primera de Pedro. ¿Qué dirían los cristianos? ¿Cómo responderían, como dice el 3:15? ¿Cómo darían razón de la esperanza que tenían? Dice esta confesión de fe. Preciosa, ¿eh? Nosotros somos un pueblo de sacerdotes, ¿cierto? Una nación escogida,
rescatada de la vana manera de vivir de la tradición patria, ancestral nuestra, por el Cristo muerto, por las autoridades judías y romanas, y resucitado por Dios, al único al que le rendimos culto, porque es el único al que reconocemos como Señor, y que pronto vendrá para juzgar a todos según su justicia. Todos los demás son dioses falsos. Y el emperador es un ser humano respetable porque tiene poder, pero no hemos de reconocerlo como divino. Todas las dominaciones y potestades están sometidas a este Cristo, nuestro Señor. Decimos amén. Esta confesión de fe es la que brota de Primera de Pedro. Las personas eran marginales, eran desarraigadas. Estas personas de las comunidades, recordemos de dónde eran: el Ponto, Galacia, Capadocia, muy famoso este nombre recientemente por la serie aquella, Asia y Bitinia, en el norte de Turquía, donde hoy ya no existen comunidades cristianas. ¿Importa que existan hoy o no esas comunidades? No. No importa porque dejaron su testimonio aquí. Igual, exactamente igual que las comunidades juaninas, que también desaparecieron porque tuvieron conflictos adentro de ellas que llevaron a disolverse a la iglesia. A ese extremo llegaron las comunidades juaninas. En su caso, estas comunidades fueron masacradas, ofendidas, perseguidas por el Estado, pero San Pedro les enseñó a dar un buen testimonio. Por eso es que decimos que no importa tanto que no sobrevivieran, porque su testimonio aquí está, para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.